Cuando la mayoría de las personas escuchan la palabra subasta, inmediatamente piensa en una casa muy barata que alguien compra por una fracción de su valor. Pero la realidad es muy diferente. En Estados Unidos no existe un solo tipo de subasta. Existen varias formas completamente distintas de comprar propiedades por debajo del valor del mercado. Algunas pueden convertirse en una excelente inversión, pero otras pueden hacerte perder miles de dólares si no entiendes exactamente cómo funcionan. Y el problema está en que muchas personas creen que todas las subastas son iguales. Y realmente no lo son. En este video voy a mostrarte las 7 principales formas de comprar una casa en subasta o mediante ventas especiales en Estados Unidos. Cuáles son las diferencias entre ellas y al final también te voy a enseñar dónde puedes encontrarlas. Porque entender esto puede evitarte cometer uno de los errores más costosos a la hora de invertir en bienes raíces. Hola, soy Alexis Giuliani. Si estás pensando en comprar tu primera casa, hacer una inversión o simplemente quieres aprender cómo algunas personas consiguen propiedades por debajo del valor del mercado, este video es para ti. Hoy no vamos a profundizar en todos los aspectos legales de cada proceso, porque cada estado tiene leyes y procedimientos diferentes. Lo que quiero hacer es ayudarte a entender el panorama completo. Quiero que cuando termines este video, sepas cuáles son las principales formas de comprar propiedades en subasta, cuáles son sus diferencias y cuál podría adaptarse mejor a tus objetivos. Así que comencemos. No todas las subastas funcionan igual. Cuando alguien me dice, Alexis, quiero comprar una casa en subasta. mi primera pregunta siempre es la misma: ¿en qué tipo de subasta? Y casi siempre recibo una mirada de sorpresa, porque la mayoría de las personas piensa que solamente existe un solo tipo de subasta. Pero la realidad es completamente distinta. Una propiedad puede terminar vendiéndose por múltiples razones. Tal vez el propietario dejó de pagar la hipoteca, o tal vez dejó de pagar los impuestos a la ciudad. Quizás el banco recuperó la propiedad, o tal vez pertenece al gobierno, así como puede ser parte de un proceso judicial o incluso puede provenir de una herencia. Aunque todas estas propiedades puedan venderse por debajo del precio de mercado, el proceso de compra puede cambiar completamente dependiendo del tipo de subasta. Algunas requieren el pago en efectivo y otras permiten financiamiento. Otras permiten inspecciones, otras no. Algunas propiedades pueden estar ocupadas y otras pueden estar completamente desocupadas. Y esa diferencia es precisamente la que quiero ayudarte a entender hoy. Porque muchas veces el éxito de una inversión no depende de encontrar una casa barata, sino de escoger la oportunidad correcta. Y créeme, que por experiencia te digo que la casa más barata no necesariamente representa la mejor oportunidad. Una de las subastas más conocidas por las personas es el sheriff sale o la subasta de alguacil. Este tipo de venta normalmente ocurre cuando el propietario dejó de pagar su hipoteca y después de un proceso legal la propiedad llega a una venta pública organizada por la oficina del sheriff del condado. Esta sin duda es probablemente la imagen que la mayoría de las personas tiene cuando escucha la palabra subasta. Aquí puedes encontrar propiedades con precios muy atractivos, pero también es uno de los procesos donde más errores cometen los compradores principiantes. En este tipo de subasta, muchas veces no puedes entrar a inspeccionar la propiedad. Las propiedades pueden estar ocupadas, pueden haber otros gravámenes o deudas en contra de la casa, y dependiendo del estado donde te encuentres, los requisitos para participar pueden ser muy diferentes. Ahora, eso no significa que sea una mala opción. Simplemente significa que debes hacer tus investigaciones previas antes de levantar la mano para hacer una oferta en una propiedad. Ahora cambiemos completamente de escenario. Otra forma de subasta y una de mis favoritas son los tax deed sales. En este tipo de subasta el problema ya no es la hipoteca. El problema son los impuestos de la propiedad. Cuando un propietario deja de pagar los impuestos durante el tiempo establecido por la ley, en muchos estados la propiedad puede terminar vendiéndose mediante un tax deed sale. Y aquí es donde muchas personas se emocionan, porque han escuchado historias de casas compradas por cantidades increíblemente bajas. Lo que casi nunca cuentan en esas historias es todo el trabajo previo que hubo para investigar esa propiedad.
porque un precio bajo no siempre significa una buena inversión. Esa propiedad quizás necesita una reparación completa, quizás tiene problemas de título, quizás está ubicada en una zona donde nadie quiere comprar, o quizás existe otra razón por la cual nadie más quiso hacer una oferta. Por eso, cuando veas una propiedad extremadamente barata, no preguntes primero cuánto cuesta. Más bien, pregunta por qué cuesta tan poco. Esa respuesta podría ahorrarte muchísimo dinero y dolores de cabeza. He obtenido excelentes resultados con este tipo de subasta, pero también errores muy costosos cuando no se hacen las debidas investigaciones. Otra forma de subasta, y también una de mis favoritas, son los tax lien sales. Aquí voy a hablarles de una de las mayores confusiones que existen: las subastas de tax lien o tax lien sales. He escuchado a muchas personas decir: fui a la subasta y encontré una casa de $300,000 por solamente $5,000. Y luego descubro que realmente fueron a una subasta de tax liens. Es imprescindible entender que cuando compras un tax lien, no estás comprando la casa. Lo que estás comprando es un derecho relacionado con los impuestos atrasados de esa propiedad. Las reglas de los tax liens cambian dependiendo del estado. En la mayoría de los casos puedes generar intereses. En otros, existe un periodo durante el cual el propietario todavía tiene la oportunidad de recuperar la propiedad pagando la deuda. Y solamente si se cumplen ciertos requisitos legales, el proceso podría eventualmente llevar a la adquisición de esta propiedad. Por eso es tan importante entender qué realmente estás comprando. Porque comprar un tax lien y comprar un tax deed son dos cosas completamente diferentes, y confundirlas puede llevarte a tomar una decisión basada en una expectativa equivocada. Hasta aquí ya hemos visto tres formas completamente diferentes de comprar propiedades por debajo del valor del mercado, y todavía nos faltan varias más. Si este video te está ayudando a entender un mundo que muchas veces parece complicado, regálame un like y suscríbete al canal. En las próximas semanas voy a dedicar un video completo a cada uno de estos temas para explicar el proceso paso a paso, los riesgos y las oportunidades que ofrece cada uno. Y ahora viene una forma de comprar propiedades que muchas personas ni siquiera saben que existe, pero que puede ser mucho más sencilla para un comprador promedio. Si las subastas tradicionales te parecen demasiado riesgosas, las siguientes opciones pueden interesarte mucho. Propiedades REO, Real Estate Owned. Otra forma de comprar una propiedad por debajo del valor del mercado es comprando una propiedad REO. Las siglas REO quiere decir Real Estate Owned. ¿Y qué significa esto? En palabras sencillas, son propiedades que el banco terminó recuperando después de un proceso de foreclosure y que ahora forman parte de su inventario. Y aquí ocurre algo muy interesante. A diferencia de muchas subastas tradicionales, comprar una propiedad REO suele parecerse mucho más a comprar una casa de manera convencional. Muchas de estas propiedades aparecen publicadas por agentes inmobiliarios en los MLS. Otras son anunciadas directamente por el banco. En muchos casos puedes visitar la propiedad, realizar una inspección, obtener financiamiento y hasta negociar la compra como cualquier otra transacción inmobiliaria. Eso hace que las propiedades REO sean una excelente alternativa para muchas personas que quieren comprar por debajo del valor del mercado sin entrar directamente al ambiente competitivo de una subasta. Ahora bien, no todo es perfecto. La mayoría de estas propiedades se venden as is, es decir, en la condición en la que se encuentran. Los bancos normalmente no realizan reparaciones antes del cierre. Por eso sigue siendo sumamente importante hacer tus investigaciones antes de comprar. Pero para muchas familias y para muchos inversionistas principiantes, las propiedades REO representan una de las formas más accesibles para comenzar. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Tengo más de 15 años trabajando con propiedades REO. Y he visto que en los últimos años muchos bancos deciden reparar las propiedades y luego ponerlas al mercado a precio regular, lo que significa que no todas las propiedades REO se venden por debajo del precio del mercado. Propiedades HOT. La quinta forma de comprar una casa son las propiedades HUD. HUD significa Department of Housing and Urban Development. Estas propiedades generalmente provienen de préstamos asegurados por la FHA. Cuando una propiedad con un préstamo FHA pasa por un proceso de foreclosure y no logra venderse durante las etapas anteriores, puede terminar formando parte del inventario de HUD.
Y una de las cosas que más me gusta de este programa es que en muchas ocasiones los compradores que desean vivir en la propiedad reciben prioridad durante el periodo inicial antes de abrir la venta a inversionistas. Eso significa que una familia que busca su vivienda principal puede tener una oportunidad muy interesante. Y al igual que las propiedades REOs, la mayoría se venden en su condición actual. En muchos casos permiten financiamiento y siguen un proceso mucho más organizado que otras formas de compras en subasta. Si tu objetivo es comprar tu primera casa, esta puede ser una excelente opción para investigar. Pero ojo, el sistema de HUD es como una especie de subasta a ciegas, donde tu agente presenta una oferta, pero nadie sabe si tu oferta es la más alta o no hasta que finalmente HUD toma una decisión. Subastas del gobierno y ventas judiciales. En este tipo de subastas podemos encontrar propiedades provenientes de diferentes entidades gubernamentales o de procesos legales específicos. Cada programa tiene sus propias reglas, cada entidad tiene sus propios requisitos y precisamente por esa razón es importante investigar muy bien antes de participar. Muchas personas escuchan que una propiedad pertenece al gobierno y automáticamente asumen que será una ganga, pero la realidad es que algunas sí representan excelentes oportunidades de inversión, pero otras simplemente se venden siguiendo un procedimiento legal. Lo importante es entender el proceso específico antes de hacer una oferta. Probate y estate sales. La séptima forma de comprar casas baratas es probablemente una de las menos conocidas por el público en general, pero una de mis favoritas. Y aunque técnicamente muchas de estas propiedades no terminan en una subasta pública, sí representan una fuente muy importante de oportunidades de inversión inmobiliaria. Estoy hablando de las propiedades relacionadas con procesos de probate o sucesiones. Cuando una persona fallece dejando propiedades, muchas veces la familia decide vender esas propiedades, ya sea porque los herederos viven en otros estados o porque ninguno desea quedarse con la casa, o porque necesitan repartir la herencia o simplemente porque mantener la propiedad representa un gasto que ya no quieren asumir. En muchos casos, estas propiedades terminan vendiéndose a través de agentes inmobiliarios. En otros casos, participan abogados o administradores de la sucesión. Y aunque no siempre encontrarás descuentos enormes, sí es común encontrar vendedores altamente motivados para completar la venta. Es un mercado muy interesante, especialmente para quienes entienden cómo funciona este proceso. Y algo que siempre me gusta recordar cuando hablo de estos casos es que detrás de una propiedad en probate hay una familia pasando por un momento difícil. Por eso, este tipo de transacciones siempre deben manejarse con mucho respeto, sensibilidad y profesionalismo. ¿Dónde encuentro todas estas oportunidades? Ahora probablemente te estés haciendo la pregunta más importante de todo este video. Alexis, ya entendí que existen diferentes formas de comprar propiedades por debajo del valor del mercado, pero ¿dónde las encuentro? La respuesta depende del tipo de oportunidad que estés buscando. Si te interesan las subastas de alguacil o el sheriff sale, normalmente debes comenzar visitando la página web oficial del sheriff del condado donde se encuentra la propiedad que quieres comprar. Muchos condados publican sus calendarios de subastas, las listas de propiedades y los requisitos para participar. Si buscas ventas de tax deed o tax liens, generalmente la información se encuentra en la oficina del recaudador de impuestos o del tax collector del condado o la ciudad correspondiente. Si prefieres propiedades REOs, muchas aparecen publicadas en los MLS a través de agentes de bienes raíces, mientras que algunos bancos también mantienen sus propios portales con el inventario disponible. Las propiedades de HUD también tienen su propio portal oficial, donde puedes buscar por estado, ciudad o código postal. La página oficial es hudhomestore.com. Y además de todas esas opciones, existen plataformas de internet donde puedes encontrar miles de propiedades provenientes de diferentes vendedores. Aquí es donde aparecen páginas muy conocidas como auction.com, Hoopsu, Xome, Bid4Assets y otras plataformas similares. Estas plataformas no son un tipo de subasta, sino que son plataformas donde diferentes vendedores publican sus propiedades. Dentro de estas plataformas puedes encontrar propiedades provenientes de bancos, foreclosures, REOs, ventas especiales y otros procesos. Eso significa que dos propiedades publicadas una al lado de la otra pueden tener reglas completamente diferentes. Y si es tu primera compra,
Considera trabajar con un profesional que conozca este tipo de transacciones para ayudarte a identificar posibles riesgos antes de comprometer tu dinero. Después de conocer todas estas opciones, probablemente ya tengas una favorita. Pero antes de salir corriendo a buscar propiedades en cualquiera de estas plataformas, quiero compartir contigo el error más costoso que veo cometer una y otra vez a muchos compradores de casa. Y créeme, ese error puede convertir una aparente ganga en una inversión muy cara. El error más costoso al comprar una propiedad en subasta. El error más grande que veo cometer a muchas personas es pensar que el precio de compra es el costo final de la inversión, y en muchos casos no toma en cuenta gastos que vienen relacionados con la compra de la propiedad o calculan mal los gastos de reparaciones. Imagínate que encuentras una casa publicada por $50,000. A simple vista, parece una oportunidad increíble, pero después descubre que necesita $80,000 en reparaciones, que tiene impuestos atrasados, que existe un gravamen que no habías investigado, que la propiedad sigue ocupada, que tendrás gastos legales para completar la compra o que simplemente el vecindario no tiene suficiente demanda para revenderla o alquilarla al precio que esperabas. De repente, esa propiedad que parecía una ganga deja de ser un buen negocio. Por eso, cuando analices cualquier oportunidad, nunca te preguntes solamente cuánto cuesta comprarla. Más bien, hazte estas preguntas. ¿Cuánto dinero necesito para listarla? ¿Cuánto tiempo voy a tardar antes de poder usarla o venderla? ¿Qué riesgos estoy asumiendo? ¿Y cuál es mi plan si las cosas no salen como yo esperaba? Recuerda algo que he aprendido durante todos estos años trabajando en bienes raíces. El dinero no se gana solamente comprando barato. El dinero se gana comprando bien. Y comprar bien significa investigar antes de invertir. Quiero que recuerdes algo muy importante. Este video no pretende convertirte en un experto en cada uno de estos procesos. Mi objetivo es ayudarte a entender que existen diferentes tipos de subastas para comprar propiedades por debajo del valor del mercado y que cada una tiene reglas, riesgos y oportunidades completamente diferentes. El peor error sería pensar que todas funcionan igual, porque realmente no es así. Y entender esa diferencia puede ahorrarte miles de dólares. En los próximos videos explicaré en detalles cada una de estas subastas. Te voy a detallar paso a paso cómo funcionan, qué documentos debes revisar, cuáles son los riesgos más comunes y qué estrategias utilizar como investigaciones para reducir esos riesgos. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál de estas formas te gustaría que explique primero? ¿La subasta del sheriff o las ventas de alguacil? ¿Los tax lien sales? ¿Los tax deed sales? ¿Las propiedades REOs o las propiedades de HUD? Déjame saber en los comentarios, porque tu respuesta puede ser el tema de mi próximo video. Y si este contenido te resultó útil, regálame un like y suscríbete al canal. Y si conoces a alguien que está pensando en comprar una casa en subasta o quiere comenzar a invertir en bienes raíces, compártele este video. Soy Alexis Giuliani. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.